Buenas tardes, hermanos. Me pregunto si tú quisieras formar parte de cambiar el mundo, de, de cambiar tu entorno. El profesor, pastor Jim Hamilton dice en su comentario sobre el libro de Esdras: ¿quieres cambiar el mundo? Tengo una estrategia para ti. Puede que no suene radical o impresionante, pero la actividad más eficaz que tú puedes hacer para cambiar el mundo es estudiar la Biblia, practicar la Biblia y enseñar la Biblia. Entonces, si tú dices, cambiar el mundo para bien, claro que sí, yo me apuntaría para formar parte de un esfuerzo así. Entonces, lo que viene en este texto hoy, pues creo que va a ser sumamente relevante para ti. Vamos entonces en nuestras Biblias nuevamente al libro de Esdras y el capítulo 7. Y llegando al capítulo 7 de Esdras, te vas a dar cuenta que de las primeras palabras de este capítulo dice: después de esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, entendemos cuando vemos esas palabras que está hablando de algo, de una separación de tiempo. Pero después de esas cosas, aquí no es como el domingo cantaron, oraron y predicaron y después fueron después de esas cosas en la iglesia fueron a comer una carne asada, ¿verdad? No es así, sino que entre capítulos 6 y capítulo 7 del libro de Esdras han pasado 60 años, 60 años, ¿no? No vamos a pedir que los que tienen más de 60 años levanten la mano, pero porque no son muchos, pero damos un salto en el tiempo aquí, un gran salto en el tiempo desde capítulo 6 a capítulo 7. Después de esas cosas se refiere a 60 años. Recordamos, ¿verdad?, que el primer grupo de 50,000 personas había regresado de Babilonia a Jerusalén. 50,000 personas fueron. Vimos en los primeros capítulos su compromiso, su valentía, su confianza, ¿verdad?, en las promesas de Dios. Y ellos, como hemos estudiado, han logrado reconstruir el templo. Vimos que empezaron a construir, hubo momentos de oposición, se detuvo la obra, después vino tiempos de apatía en ellos mismos, pero vimos la semana pasada que después de varios años celebraron la dedicación del templo, ya estaba completo, observaron la Pascua y terminando capítulo 6 todo parece muy bien, ¿verdad? Por fin han logrado su objetivo, tienen el templo, están volviendo a la adoración de Dios. Y entonces pasan 60 años, ¿verdad? Qué interesante. Pero lo que vamos a ver, que en ese tiempo que ha pasado, lo veremos en las semanas que vienen, que la condición espiritual del pueblo se había deteriorado. Están en el templo físico, tienen el lugar donde adorar a Dios, pero el pueblo mismo, para tiempos de Esdras, ya necesitaba un avivamiento, ¿verdad? Y entonces, precisamente, Dios levanta a Esdras en el momento correcto para traer una renovación espiritual y preservar a su pueblo. Esa es la obra que Dios está haciendo por medio de Esdras. Entonces, después de capítulo 6, ¿verdad?, pues por fin le conocemos a Esdras, ¿verdad? Y entendemos por qué, ¿verdad? Aunque el libro lleva su nombre, no lo conocemos hasta capítulo 7 porque no había nacido, con toda probabilidad, cuando el primer grupo regresó a Jerusalén 80 años casi antes. Entonces 1 a 6 realmente es Esdras diciéndonos: oye, eso es todo lo que había pasado antes de mi llegada a Jerusalén. ¿Okay? Con eso de contexto vamos a dar lectura a 7:1 a 10.
Acompáñenme ahí en sus Biblias, capítulo 7, versículos 1 a 10, dice: después de esas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Serías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Serarías, Muchosías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Absúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado. El rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor estaba sobre él. También algunos de los israelitas y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7 del rey Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5, era el año 7 del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes 5 llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, vamos a dar un clic ahí para ver el primer punto, Esdras y su genealogía. Lo vemos en versículos de 1 a 5. Vamos a ver pues 3 secciones principales, y realmente el versículo 10 va a ser como la segunda mitad, su segunda parte del sermón. Entonces han pasado 60 años y ahora Artajerjes es el rey de Persia. Es el mismo Artajerjes con toda probabilidad que tomó a Esther como reina, ¿verdad? Posiblemente Esdras conocía a Esther, pero en tiempos de su reinado de Artajerjes, dice el texto, que Esdras subió de Babilonia a Jerusalén. Y todo lo que nos dice de Esdras en esos primeros versículos introductorios, por así decirlo, nos dice que Esdras es un hombre de importancia. Los nombres de sus antepasados son importantes. ¿Por qué? Bueno, porque nos dicen que Esdras es un sacerdote, uno que puede trabajar y hacer el trabajo de un sacerdote legítimamente. Esdras sí tiene los credenciales. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 2, los primeros que subieron con Zorobabel, ¿se acuerdan que hubo hombres en ese grupo que decían ser sacerdotes, pero al final no pudieron comprobar su linaje, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? Pues fueron excluidos del grupo de los sacerdotes, no pudieron servir al Señor como sacerdotes porque no pudieron comprobar su linaje. Entonces, esta información que nos da aquí sobre Esdras es muy importante porque nos comprueba su legitimidad como sacerdote, y también lo conecta con Aarón, ¿verdad? Ese es el último nombre ahí en la lista, Aarón sumo sacerdote. Aarón era el primer y gran sacerdote de Israel, hermano de Moisés. Entonces Esdras es un hombre que tiene un nombre familiar, su apellido, por así decirlo, fue muy estimado, muy respetado en la tradición judía, y puede comprobar su linaje. De hecho, algunos escritos judíos, apócrifos creo que son, hablan de Esdras como un segundo Moisés, un segundo hombre de Dios que conoce la ley de Dios, que lleva el pueblo de Israel a Babilonia. Muchos creen que Esdras fue uno de los que ayudó a recopilar y compilar los salmos, que eso fue trabajo de Esdras. Esdras es un hombre de importancia, y su familia, su linaje, que lo vemos en esos primeros 5 versículos, nos dice eso. Y no sé qué piensas tú de ti mismo, de tu apellido, de tu familia.
O sea, cuando escuches esto, oye, Esdras fue calificado para ser ese hombre de Dios, siervo del Señor, porque vino de la familia correcta, ¿no? O sea, posiblemente tú piensas, bueno, pues qué esperanza tengo yo de servir al Señor. Yo vengo de una familia de cero importancia. De hecho, yo vengo de una familia ni de muy buena reputación, posiblemente. Bueno, primero, tu familia no determina tu vida, y además en el nuevo pacto que Jesús trajo, que Jesús inauguró, tu familia, tu apellido no determina cómo puedes servir al Señor. O sea, si tu linaje, tu familia, tu apellido no es un requisito o no tiene la misma importancia ahora después de Cristo, en la iglesia de Jesucristo. De hecho, Pablo dice en Corintios, ¿verdad? Que Dios ha escogido lo que el mundo considera despreciado, lo que el mundo considera necio, y a ellos, a esas personas que el mundo los ve como despreciados, como necios, a esas personas sin importancia, a Dios le place usarlos, ¿verdad? Usarlos para, dice Pablo ahí, avergonzar a los supuestos sabios de esa era. Y Dios le encanta usar ese tipo de personas para cumplir sus propósitos. Entonces, nuestra familia después de Cristo no es ningún impedimento para nosotros servir al Señor o ser usados grandemente por el Señor. Y vamos entonces al siguiente, que es el ministerio y misión de Esdras, que vemos en los versículos 6 a 9, el ministerio y misión de Esdras. Versículo 6 nos dice que este Esdras era escriba, experto en la ley de Dios. Ahora, si has leído los evangelios, ¿qué piensas de los escribas? Bueno, quizás te has dado cuenta que no se les presenta a los escribas de una manera muy positiva en los evangelios. Es bastante negativo. Pero en tiempos de Esdras, un escriba era como pues un estudioso de las escrituras, ¿no? Y Esdras era un experto. La idea es que él tenía una buena comprensión. Era rápido Esdras para conocer y entender la Biblia, la conocía. Si tú le hacías una pregunta a Esdras, rápidamente te llevaba al texto que contestaba tu pregunta. Era experto en la Biblia. Y es posible que hasta tuvo que aprender hebreo para conocer las escrituras, ¿verdad? Porque en ese tiempo, o sea, si hacemos la matemática, el pueblo de Dios ya lleva unos 140 años en Babilonia. Fueron 70 años antes de que el regreso del primer grupo, ya han pasado otros 70, 80 años, ya llevan mucho tiempo ahí. Ya de alguna manera el pueblo de Dios seguramente ya son como babilonizados, ¿no? De cierta manera. Y no hablaban exactamente el mismo idioma de hebreo, probablemente, aunque es un idioma muy relacionado. Entonces, posiblemente Esdras estudió un idioma solo para leer las escrituras y estudiarlas bien. Y al inicio del exilio, del tiempo cuando recién Jerusalén cae, llevan a los israelitas, al pueblo de Dios, al exilio en Babilonia, al parecer no hay muchos que están dispuestos del pueblo de Dios a mantenerse firme al Señor y seguir obedientes a su palabra ahí en Babilonia, ¿sí? O sea, ¿cómo lo sabemos? Bueno, no sabemos con certeza, pero si recordamos a Daniel, ¿verdad? Él fue uno de los que fue llevado desde Jerusalén al exilio, uno de los jóvenes llevado a Babilonia, pero parece que en tiempos de Babilonia, en tiempos de Daniel, solo hubo 4 personas con Daniel que estuvieron dispuestos a permanecer fieles al Señor en ese contexto pagano, ¿verdad? Los demás como que asimilaron a su entorno. Solo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Se mantuvieron firmes en ese
tiempo cuando recién llegaron a Babilonia, pero ahora, muchos años después, en medio del mismo contexto pagano, al parecer Esdras es un líder religioso, es de una comunidad judía, ¿no? Hay un grupo de personas reuniéndose bajo la dirección de Esdras, están estudiando la ley de Dios, la Biblia, están creyendo las promesas de Dios. Solamente de paso, noten ahí en versículo 6 lo que dice: Esdras era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor Dios Dios de Israel había dado. Esa es una increíble afirmación acerca de la naturaleza de la Biblia, ¿no? Las Escrituras dice que Esdras era experto en la ley de Moisés. ¿Quién había dado esa ley? Dios había dado, el Señor Dios de Israel había dado. Entonces Moisés, ¿por qué mencionan Moisés? Porque Moisés es el autor humano. Moisés lo escribió, pero ¿quién lo dio? Dios lo dio. Y esa es nuestra convicción como iglesia, lo que creemos acerca de este libro, de la Biblia, que fue registrado, fue escrito por autores humanos, pero quien nos dio su palabra es Dios mismo, ¿sí? Eso no es palabra de hombres, esto es palabra del Señor Dios nuestro. Y al final del versículo 6 vemos que Esdras es un hombre de tal estatura, de tal importancia, que puede hacer una petición al rey de Persia y que el rey le concede todo lo que pide. ¿Sí notaron eso? Ese es un dato impresionante. O sea, como que un día uno de sus asistentes del rey viene y dice, mira, Alteza, hay esta petición para que autorices todo este gasto. Vamos a ver más adelante en el capítulo todo lo que el rey da, pero es bastante, ¿no? Y me imagino que el rey lo revise y dice, a ver, pero ¿quién nos está pidiendo todo esto? Ah, no, pues Esdras, el judío, el escriba. Y el rey como que dice, ah, bueno, si se trata de Esdras, si Esdras es quien lo está pidiendo, dale todo lo que pide. Esa es la clase de hombre que es Esdras, ¿no? Y es posible que Esdras, Dios le había colocado en una posición de influencia, trabajaba en el gobierno persa, no sabemos, pero de cualquier forma era un hombre que el rey conocía y respetaba, ¿sí? Pero quiero que noten también, Esdras no toma el crédito para su éxito, ¿verdad? Sino que dice, la mano del Señor estuvo sobre él, ¿no? Vamos a estar viendo esa importante frase varias veces en los próximos versículos y capítulos. Y seguramente en parte fue por eso que Esdras tuvo la valentía, ¿no? Seguramente tomó coraje de ir y presentarse ante el rey y pedir tanto. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estuvo sobre él. La mano del Señor sobre tu vida te da coraje. Y vemos que Esdras reúne un grupo de personas dispuestos otra vez a dejar todo, dejar la vida que ellos habían conocido. No es muy diferente que el primer grupo que subió de Babilonia, ¿verdad? Ellos allá en Jerusalén, en Israel, pues probablemente no tenían amistades muy cercanas. Quizás, no, pues tu abuelo subió hace 70 años, pero nunca lo has conocido. O sea, no van a lo conocido, ¿verdad? Van a dejar atrás sus vidas en Babilonia. Pero, ¿qué es lo que vemos? Otra vez, hay un grupo de personas que lo describe ahí en versículo 7, de sacerdotes, levitas, cantores, sirvientes, grupo de personas dispuestos a ir con Esdras. Ven el liderazgo de Esdras, ven que la mano del Señor estuvo sobre él y dicen, ok, vamos con Esdras, ¿no? Esdras nos enseñó qué dice las promesas que Dios hizo a nuestro antepasado Abraham. Sabemos que en nosotros todo el mundo va a ser bendecido por medio de uno que viene
de nuestro linaje, un hijo de Abraham. Vamos a formar parte de eso. Vieron una causa que querían dar sus vidas. Y en versículos 8 y 9 nos da, pues digamos, el resumen, ¿no?, del viaje de Babilonia a Jerusalén. Dice que llegaron, pues ahora sí, sanos y salvos nuevamente. No nos dice muchos detalles del viaje. Más adelante nos va a volver y hablar un poco del viaje. Lo veremos en otras semanas. Pero dice que llegaron nuevamente, ¿por qué? Porque la mano bondadosa de Dios estuvo sobre Esdras. Sí, a Esdras le importa que vemos esto. Todo esto está sucediendo. El hecho de que el rey nos dio tanto y que la gente me siguió y que llegamos con bien. Eso no se trata de mi habilidad, de mi liderazgo, de mi compromiso. Todo eso al final se está logrando porque la mano del Señor ha estado sobre nuestras vidas. ¿Sí? Vamos al siguiente. De hecho, vamos al que sigue. Otro clic. Ahí está. ¿Okay? Vamos ahora a ver el carácter de Esdras. Versículo 10. ¿Sí? Entonces, se nos ha presentado a quién es Esdras, a su ministerio, a quién es como profesionalmente, digamos, y ahora vamos a ver el carácter de Esdras. Esdras vivió hace ¿cuántos años? Aproximadamente 2500 años vivió Esdras. Pero yo quiero que veamos, hermanos, en este último punto, como segunda parte ahora del sermón, que Esdras es un modelo para nosotros de cómo se ve vivir una vida piadosa en 2025. Esdras vivió hace muchísimos años, pero su vida es un modelo para nosotros de cómo se ve vivir una vida piadosa hoy. ¿Okay? Eso es sumamente importante. Y mis amados hermanos, la iglesia de Jesucristo necesita hoy, urgentemente, muchos hombres y muchas mujeres y jóvenes, así como Esdras, con la actitud y compromiso de Esdras. ¿Sí? Así que pongamos mucha atención a lo que nos dice de Esdras. Lo primero que dice este versículo es la razón por la cual la mano de Dios estuvo sobre Esdras, ¿no? Bueno, ¿por qué Esdras tuvo tanto éxito? ¿Por qué Esdras parece que le fue bien en todo lo que proponía? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué fue respetado por el rey tanto que el rey le dio tanto? Aquí nos dice, Esdras había dedicado su corazón a estudiar, practicar y enseñar la palabra de Dios. Eso fue el compromiso de Esdras. Por eso el favor, la mano del Señor estuvo sobre él, la bendición del Señor estuvo sobre su vida. Entonces, vamos a dar otro clic ahí y ver lo primero que nos dice este versículo. Esdras preparó su corazón. Esdras preparó su corazón, ¿no? Dice, había dedicado, la traducción que usamos, ¿no? La palabra dedicar, preparar, tiene que ver con una intencionalidad, con una preparación intencional. No sé si alguna vez tú te has lanzado a hacer un proyecto, pues bien confiado, ¿no? Ya vi un video de YouTube, ya sé cómo hacerlo, eso va a ser todo un éxito. Y te lanzas sin mucha preparación y no sale tan bien. No sé, ¿te ha pasado? Me imagino que sí. Yo recuerdo cuando trabajaba de carpintero por varios años, muchas veces a la hora de ensamblar con pegamento una puerta grande, porque a veces hacíamos puertas grandes de entrada para edificios grandes de madera, a la hora de ensamblar era súper importante una muy buena preparación. Requería una gran dedicación para asegurar que todo estuviera listo. O sea, se tenía que ensamblar todo la puerta seco primero y luego volver a desarmar todo para asegurar, ¿no? Todo tiene que encajar, todo tiene que entrar, todas las piezas tienen que funcionar. ¿Por qué? Porque a la hora de aplicar el pegamento, pues ya no hay vuelta para atrás. O sea, si no sale todo a la perfección a la hora de aplicar pegamento, ensamblar y prensar,
se te seca el pegamento y si la puerta está chueca o algo no entra bien, se te echa a perder semanas de trabajo, porque el pegamento es sumamente fuerte, ¿no? Se echan a perder todo ese trabajo. Pero entonces la actitud de Esdras es que él entendía, mi corazón necesita preparación. Esdras preparaba, se dedicaba su corazón a una sola cosa. Y bíblicamente sabemos que el corazón, ¿a qué se refiere? El corazón se refiere a tus pensamientos, a nuestra voluntad, emociones, afectos. Todo el ser de una persona es su corazón, ¿verdad? Es el centro de operaciones de una persona. De ahí sale todo. Nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo sale de nuestro corazón, ¿sí? Por eso dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Es el centro de todo lo que tú eres, el corazón. Y Esdras había tomado decisiones. Esdras había tomado decisiones para preparar su corazón. Esdras estuvo atento todos los días a la temperatura espiritual de su corazón. Esdras se dio cuenta cuando algo no estaba muy bien, cuando algo estaba inclinando su corazón para que se apartara de Dios, ¿verdad? Cuando se dio cuenta Esdras de que un deseo, un pensamiento estaba dominando su mente, sus emociones, desplazando la voluntad de Dios a un lado en su vida, Esdras puso un alto a esa cosa. Y por eso, cuando Dios necesitaba un hombre que le podría servir de una manera importante, Esdras era su hombre. Porque Esdras había dedicado, había preparado su corazón. Y quiero preguntarte, ¿a qué has dedicado tu corazón? ¿Estás haciendo una buena preparación de tu corazón? ¿Qué desea mi corazón? ¿Deseo a Dios? ¿Deseo vivir para Él? ¿Ese es el deseo de tu corazón? Porque eso en la vida de Esdras comenzó con afecto, con amor por Dios que surgió de un corazón cuidado. Guarda tu corazón, dice el proverbio, ¿verdad? Eso surge en la vida de Esdras de un corazón cuidado, un corazón preparado. Entonces, en primer lugar, Esdras preparó su corazón. Y eso lo llevó entonces vamos al siguiente. Lo llevó a estudiar la palabra. Dedicó su corazón a estudiar la palabra. Y yo sé, hermanos, cuando la mayoría de los cristianos, ¿verdad?, no dedican sus vidas de tiempo completo a ser estudiosos, maestros de la palabra, de la Biblia, pero conocer la palabra, estudiar la palabra, eso es responsabilidad de todo creyente. Y estudiar la Biblia, como estaban viendo varias de las hermanas ayer en esa conferencia, estudiar la palabra requiere trabajo, ¿verdad? Requiere esfuerzo. Es como ser un minero con pico y pala, escarbando, buscando, trabajando hasta encontrar los tesoros que están ahí en la Biblia. No es fácil, ¿no? Entonces, ese hábito, propuesta de Esdras, debe ser un hábito también en nuestras vidas, hermanos. Y yo sé cuando empezamos a escuchar, como les gusta repetir los pastores, ¿no? Debemos leer nuestras Biblias todos los días. Pues es fácil que empecemos a sentir algo de culpa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque todos luchamos con la constancia. O sea, yo también, igual que ustedes, batallo con ser constante en leer y estudiar la Biblia. Sí, estoy en la palabra porque tengo que prepararme para enseñar, pero a veces la lectura devocional, lectura porque quiero conocer a Dios y estar en su presencia y escuchar de Él a través de su palabra, muchas veces, hermanos, otras cosas roban mi atención,
de repente tengo que contestar un mensaje, alguien me habla o yo me distraigo porque soy medio flojo y distraído muchas veces. Un sinfín de cosas pasan y de repente ese tiempo que yo tenía apartado para estudiar la Biblia, leer la Biblia, ya se fue y ya tengo que empezar a hacer otras cosas, ¿no? Y no hay un versículo que exige que leas la Biblia todos los días, no lo vas a encontrar, pero te pregunto, ¿no deseas que la mano del Señor esté sobre tu vida? Hermano, hermana, joven. Claro que sí, tú deseas que la mano del Señor, su favor, su bendición esté sobre su vida. Y eso no es complicado, eso no es controversial. Los que dedican sus corazones y cuidan sus corazones y cuidan su tiempo para priorizar, conocer a Dios a través de su palabra y determinan obedecer a esa palabra, ¿qué van a conocer? Van a experimentar más de la bendición de Dios sobre sus vidas. Salmo 1, el primer salmo. No lo vamos a leer, pero el Salmo 1 dice que bienaventurado, bendecido es el hombre que se deleita en la palabra de Dios y en su ley medita día y noche. Ese hombre es una práctica constante en su vida de leer y meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué dice el texto? ¿Cuál va a ser el resultado en la vida de ese hombre? Va a ser como un árbol fuerte, plantado junto a corrientes de agua. Un árbol junto a agua es un árbol fuerte, un árbol que crece, un árbol que siempre da mucho fruto, ¿sí? Es una foto de la bendición sobre la vida de ese hombre que se deleita y medita en la palabra de Dios día y noche. Y así era Esdras. Esdras, en vez de jugar un videojuego en su celular por 25 minutos o revisar TikTok, otra red social, hubiera Esdras agarrado un libro que le ayudaba a vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios, de acuerdo a su palabra, y hubiera leído eso, hubiera dedicado su tiempo a eso. Esdras hubiera llegado a la iglesia bien preparado, con su libreta, con su Biblia, con expectativa, con deseo. ¿Por qué? Porque había dedicado su corazón a conocer a Dios y a su palabra. Entonces, hermano, si sientes que no lo tienes, pídele a Dios: Señor, dame deseo por tu palabra. Si tú sientes que el deseo por la palabra de Dios ha menguado, ha disminuido o no lo tienes, pídele al Señor: Señor, dame deseo por tu palabra. Señor, dame hambre. Señor, dame sed para conocerla y estudiarla. ¿Sí? Esa es una oración que a Dios le encanta contestar. ¿Sí? Pero por eso la bendición del Señor estuvo sobre la vida de Esdras. Entonces, hermanos, hay una relación directa entre la dedicación y compromiso con la palabra de Dios y la bendición del Señor sobre tu vida. Esdras nos muestra eso. Nos dice claramente por qué fue la mano del Señor sobre su vida, por versículo 10. Esa es la razón. ¿Sí? Vamos al siguiente. También Esdras practicaba la palabra. No solo la estudiaba, sino que la practicaba, la aplicaba a su vida, la obedecía a Esdras. ¿Sí? Santiago dice, en el Nuevo Testamento, Santiago dice: si somos oidores de la palabra, estudiantes de la palabra, lectores de la palabra, pero no la hacemos, no la practicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que somos algo que no somos si no estamos obedeciendo la palabra. La puedes conocer, la puedes leer, pero si no la practicas te engañas. Después, en el mismo pasaje de Santiago dice: sin embargo, el que mira atentamente a la ley perfecta, el que es como mirar, leer, estudiar, conocer la palabra, y dice, permanece en ella, no olvidando lo que dice, y también es un hacedor eficaz. El que mira, lee, estudia y también es un hacedor eficaz de la palabra. ¿Qué es lo que Santiago dice? ¿Cuál va a ser el resultado? Este hombre bienaventurado será en todo lo que hace.
o en lo que hace, creo que dice. Este será bienaventurado, bendecido en lo que hace. Escuché de una persona después del servicio dominical en una iglesia, y el pastor estuvo atrás en la puerta después del servicio y saludó al pastor saliendo del edificio y le dijo: gracias, pastor, fue un sermón excelente, muchas gracias. Y el pastor le dijo: bueno, vamos a ver, gracias, pero vamos a ver. Y la persona como que dijo: pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo que vamos a ver? Y dijo: bueno, el pastor dice: bueno, vamos a ver, porque si produce fruto, adoración y obediencia en la vida de las personas, en la próxima semana, en los próximos meses, o sea, esa es la medida de un buen sermón. No cómo te sentiste, no si te entretuvo, no sé si sentiste emociones. La medida es si se obedece, si produce cambio. Pero Esdras obedeció la palabra. No era un hombre perfecto, Esdras, pero cuando veía que la palabra claramente pedía algo de él, para Esdras no era negociable. ¿Sí? No era como que pues voy a echar ganas para tratar de mejorar. No, era: voy a obedecer porque así ha dicho mi Dios. Esto es la voluntad de mi rey y por lo tanto lo voy a hacer. Era la actitud de Esdras. Mis hermanos, practicar la palabra con frecuencia va a implicar arrepentimiento primero, ¿no? Muchas veces parte de practicar la palabra es arrepentirme y dejar cosas que estoy haciendo mal, y luego acción y obediencia, ¿sí? O sea, muchas veces cuando la palabra viene a nuestra vida, nos va a mostrar algo en que no andamos bien, nos va a confrontar, vamos a ver: híjole, necesito cambiar en esto, y eso entonces tiene que resultar en acción concreta, en practicar lo que la palabra nos enseña. Y trágicamente podemos ser personas que llegamos a la escuela dominical, escuchamos predicaciones expositivas, estudiamos el Antiguo y Nuevo Testamento y teología sistemática, y tenemos un montón de conocimiento de la palabra, pero nada de eso importa realmente si no transforma cómo vivimos lunes y martes y miércoles. A veces pienso que Dios se agrada más con una persona simple, que no tiene muy buena teología, quizás nunca ha aprendido bien las escrituras, ha escuchado, se ha formado con sermones que nosotros no iríamos a esa iglesia, quizás, ¿verdad? Su entendimiento del evangelio es muy limitado, pero esa persona procura con todo su corazón a cumplir la voluntad de Dios que conoce, que ha entendido. A veces pienso que Dios se agrada más con esa persona que el que tiene mucha teología, muy buen conocimiento del evangelio, pero no la pone en práctica. Jesús, al final de su sermón en Mateo, el sermón del monte lo llamamos, Mateo 7, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo: el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, va a ser como un hombre sabio, que construyó su casa sobre la roca, y vino lluvias, y vino viento, y vino tormenta, y la casa se mantuvo firme. Su vida va a ser así: el que escucha mis palabras y las pone en práctica. Su vida va a permanecer firme y sostenida, porque no fue un hombre que solo escuchaba, sino que fue un hombre que practicaba la palabra. Y por eso dice el Señor: su vida se va a sostener. Eso suena otra vez como lo mismo de Esdras, como la mano bondadosa del Señor sobre la vida de esa persona. Sí, hermanos, cristianos son personas que obedecemos la voluntad de Dios. Claro, tú puedes venir a la iglesia y hacer todo lo que tú quieres entre semana, ¿no? Puedes vivir así como tú quieras, solo que no puedes venir así, no puedes vivir así según tus deseos, según los impulsos de tu carne, y también llamarle
a Jesús Señor y Salvador. ¿Sí? No puedes. Porque llamarle Señor a Jesús es, ahora voy a hacer lo que tú dices, voy a obedecer tu voluntad. Y eso fue el compromiso de Esdras. Entonces, al ver la vida de Esdras, hermano, hermana, si tú te das cuenta que no es así en tu vida, sí escucho mucha palabra, conozco mucho, pero realmente hay muchas áreas en mi vida donde no la estoy poniendo en práctica, no estoy obedeciendo la palabra, pues tu vida es como el otro hombre que Jesús mencionó ahí en Mateo 7, el hombre que construyó su casa sobre la arena. Y vino la tormenta, vino los vientos, vino la tempestad y la casa se cayó. Y dice, grande fue su destrucción. ¿Sí? Entonces, según Jesús, la persona que conoce la palabra pero no la practica está en gran peligro espiritual. ¿Sí? Pero el que la estudia y la practica, que vemos aquí, la bondadosa mano del Señor está sobre su vida. Y por último, damos otro clic ahí. Esdras enseñaba la palabra. Obviamente, Esdras como escriba, como sacerdote, pues eso tenía una aplicación especial para Esdras, ¿no? Y tiene una aplicación especial para pastores, misioneros, los que son llamados a ser predicadores, maestros de la Biblia, pero también la gran comisión de hacer discípulos, enseñándoles a hacer todo lo que Jesús ha mandado, eso es para todos. Esa comisión va para todo cristiano. Si tú eres seguidor de Cristo, tú tienes la responsabilidad de estar llevando a otros a mayor conocimiento de Dios y de su voluntad por medio de compartir y enseñar la palabra, de alguna manera. ¿Sí? Alguien dijo que Esdras era un maestro ejemplar. ¿Por qué? Bueno, porque conocía con precisión y profundidad su materia, lo vivía, lo aplicaba en su propia vida y entonces a la hora de enseñar, su enseñanza tuvo gran impacto, porque no era algo simplemente teórico para Esdras, era real en su vida, algo que había experimentado y vivido y aplicado a sí mismo. Entonces, si enseñamos la verdad, si compartimos la verdad, si decimos así ha dicho el Señor, pero no ha pasado por mi corazón, no ha pasado por mi vida, no he hecho aplicación personal, pues no va a tener el mismo impacto lo que comparto, lo que enseño. Y también, hermanos, este punto de enseñar la palabra, si creemos lo que dice Juan 3:36, ¿saben lo que dice Juan 3:36? Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, si creemos este versículo, enseñaremos el Evangelio a las personas que no la conocen. Hablaremos de nuestra necesidad de salvación, nuestro gran problema delante de Dios, que es nuestro pecado, y hablaremos de la solución que tenemos a través del sacrificio de Jesucristo. O sea, si Esdras viviera en nuestro día, sería Esdras un predicador del Evangelio de Jesucristo. Eso sería su tema central de Esdras. Entonces, hermanos, otra vez Esdras nos muestra un ejemplo de una vida piadosa. Esdras es un ejemplo de una vida que Dios se deleita en usar grandemente. Esdras es un ejemplo de la vida que Dios bendice. ¿Deseas la bondadosa mano del Señor sobre su vida? Pues aquí Esdras nos da la fórmula. ¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo sería tu matrimonio si la buena y bondadosa mano del Señor estuviera sobre ti? ¿Cómo se vería esta iglesia? Hermanos, yo deseo que seamos cristianos, que seamos una iglesia donde es evidente
donde se conoce en la comunidad, en la ciudad, entre otras iglesias. La bondadosa mano del Señor está sobre Comunidad Gracia Redentora. Es evidente, ¿sí? Yo deseo y oro que sea así. Y Esdras nos ha dado la fórmula. Bueno, Esdras es un excelente ejemplo para nosotros, pero al final Esdras no es el héroe de la historia. Esdras no es el héroe de la historia de la Biblia. Sin embargo, Esdras sí nos apunta a él. Esdras apunta al héroe. Esdras nos apunta a Jesús, porque Jesús es el cumplimiento perfecto de este versículo 10. Jesús es el mejor y verdadero Esdras, porque Jesús desde joven estuvo en el templo, ¿verdad? Sus padres lo encontraron ahí, haciendo preguntas, tratando de aprender la palabra de Dios. Tenía ese deseo Jesús de conocer y estudiar la palabra. Jesús toda su vida obedecía perfectamente a su Padre. En los evangelios leemos de su increíble ministerio de enseñanza de Jesús. Jesús estudiaba, obedecía y enseñaba la palabra perfectamente, ¿no? Pero termino así: Jesús no es simplemente otro maestro o otro hombre piadoso más como lo fue Esdras. Jesús fue el Dios hombre que vino a abrir camino para llevarnos a Dios. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta, obedeció perfectamente a su Padre y fue lo único, Jesús, que pudo vivir la vida que nosotros nos es imposible vivir, ¿verdad? Y entonces Jesús tomó nuestro pecado y tomó nuestro castigo sobre sí mismo y dio su vida en nuestro lugar. Y cuando confías en su perfecta obra de Jesús, eres perdonado y eres hecho hijo de Dios. Entonces, si estás aquí en esta tarde y no lo has hecho, te ruego que respondas a esta palabra poniendo tu fe únicamente en la persona y obra de Jesús, confiando en Él como tu único Salvador, porque Él, Jesús, ¿verdad?, es nuestra única esperanza. Solo por su abundante gracia de Jesús somos salvos. En ningún otro nombre hay salvación sino en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por Esdras. Danos, Señor, te pedimos la fuerza, valor, la dedicación de corazón para estudiar, para practicar, para compartir y enseñar la palabra. Y que tu buena y bondadosa mano, Señor, esté sobre nosotros para nuestro bien y para la gloria de tu nombre. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.